Y bien, estamos ahora con Carmen McEvoy. Ella es historiadora, ha publicado muchísimos libros, la hemos entrevistado varias veces acá. Se ha especializado en el siglo XIX, en particular en el Perú, pero también ha tocado el tema de la guerra con Chile. Y este es su último libro, que se llama Guerreros Civilizadores, Política, Sociedad y Cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico. Es un poco la manera como la guerra se vio desde Chile, cómo se justificó ideológicamente, digamos, socialmente, la guerra en Chile. Carmen, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, comencemos con el título que de alguna manera puede, digamos, chocar en alguna medida en el Perú, ¿no? Guerreros civilizadores. Los chilenos serían guerreros civilizadores. Claro que hay una contradicción entre esos términos, pero ¿qué es lo que quieres decir con eso? Bueno, justamente es la provocación, o sea, el término es un oxímoron, o sea, la guerra no es nunca puede ser considerada un acto de civilización. Pero si tú vas al epígrafe del libro, justamente me baso en esta carta que le manda Antonio Varas a Eulogio Altamirano, que le dice: nosotros en Chile estamos obligados a pelear una guerra como la pelean las sociedades cultas y civilizadas, ¿no? Entonces, digamos, ya desde el Estado se pretende seguir una justificación en la cual el resto de naciones, el concierto de las naciones, va a ver que Chile tiene una superioridad moral frente a su enemigo, ¿no? Que es el bárbaro, que es el otro, ¿no? Entonces, desde el inicio la guerra se plantea en esos términos. Bueno, pero la guerra en sí misma fue un acto digamos, muy salvaje por momentos, ¿no? Hubo mucho saqueo, mucha muerte. Exactamente, exactamente. Entonces, cómo, digamos, el discurso tiene sus límites en la realidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Mollendo es un primer momento, digamos, un primer ejemplo, digamos, de esta barbarie. La expedición Lynch al norte es otro. Destruyó todo, ¿no? Lo que encontró a su paso. Y Concepción, ¿no? O sea, bueno, y en general la campaña de la Sierra, ¿no? Se plantea, Gonzalo Bulnes la ve como una guerra bárbara, ¿no? Entonces, y las represiones de la expedición Letelier, ¿no? Que es otro de los grandes momentos, digamos, bárbaros de los civilizadores. Entonces, el libro se va desarrollando, los diferentes capítulos van presentando cómo esta clave civilizadora corta transversalmente toda la sociedad chilena. El hecho es que ellos, digamos, justifican la guerra diciendo que están emprendiendo una, digamos, una cruzada civilizadora en un país como el Perú o como Bolivia, que ven como bárbaro, atrasado. Indolente, desordenado, frívolo, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, no es una creación de ellos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la guerra que Napoleón, el ejército de Napoleón pelea en Egipto, se plantea como una guerra civilizadora. La guerra México-americana es otra guerra civilizadora. Entonces, digamos, todos los ejércitos que conquistan tienen que justificarse. Eso es lo interesante, o sea que la guerra no se plantea en términos económicos, sino siempre se plantea en términos morales. Porque en realidad la causa, me imagino, económica o fundamental de la guerra fue apoderarse del salitre peruano, ¿no? Boliviano también, pero claro, Manuel, ahí lo recuerdas, ¿no? Manuel Pardo había nacionalizado el salitre, ¿no? Claro, claro. Y eso afectó los intereses chilenos ahí. Pero incluso el mismo discurso puede ser utilizado en la frontera para probar de que estos territorios están totalmente abandonados, ¿no? Y que van a ser incorporados para el progreso y para la humanidad civilizada, ¿no? Claro. Entonces todo el tema, digamos, material de la civilización, o sea que no se queda en el nivel del discurso, sino es ir creando gobierno, poner, digamos, las autoridades políticas que están conectadas vía el telégrafo como Valparaíso. Entonces es una frontera viva, ¿no? Y la frontera viva siempre es una frontera en expansión económica, los ferrocarriles, ¿no? Entonces, el tema de la civilización no solamente se circunscribe al discurso, sino es el acto de que el Homo faber, digamos, claro, va incorporando esta barbarie, esta naturaleza bárbara dentro de un modelo de expansión capitalista, ¿no? Básicamente eso es lo que ellos pretenden hacer. De acuerdo. Ahora, tú señalas que de alguna manera ellos trataron de resolver contradicciones de su propio proceso republicano a través de la guerra. Sí. ¿Cómo es eso? A ver si nos los puedes explicar. Bueno, ese es digamos, la discusión en el primer capítulo, Chile nuevo y Chile viejo, ¿no? Las tensiones, digamos, de un Estado portaliano que ha llegado a sus límites.
ha llegado a sus límites no solamente de un modelo político desgastado, porque ya los liberales han tomado, digamos, el control del gobierno, pero ha llegado a los límites de expansión económica, ¿no? En el mundo se ha dado una reconversión de los productos que se necesitan y el salitre se convierte, por la industria militar, se convierte, digamos, en el producto estrella. Entonces, cómo la guerra lo que les permite justamente es que Chile nuevo surja, ¿no? En esta tensión, o sea, cómo convertir este Estado portaliano en un Estado moderno, pero que en un Estado que se moderniza a través de la expansión sobre el territorio enemigo. Entonces, lo que le da a este Estado pequeñito, que está circunscrito, digamos, al Valle Central, la posibilidad de ir avanzando y liberándose de la fronda, ¿no? Liberándose, digamos, de los constreñimientos de un Congreso adverso, de un Congreso que no lo deja gobernar, y es el sueño de Portales hecho realidad. No. O sea, los liberales ya no dejan, o bueno, las fuerzas opositoras no le dejan al Estado tener, digamos, esa autonomía que la guerra le va a permitir. O sea que en realidad no es los límites del Estado portaliano, sino la realización del Estado portaliano. Exactamente, los límites y la realización, o sea, los límites en el sentido de que los liberales han roto con un modelo de 10 años de gobierno, ¿no? Y se tienen ya términos de 5 años. Hay mayores luchas internas, hay conflictos desde diferentes facciones, y digamos que este Estado comienza a caminar y en su camino hacia el norte, en su camino hacia Lima, encuentra su destino manifiesto. Y su destino manifiesto es gobernar sin ningún tipo de control. En el caso de Lima, sin Congreso, sin prensa opositora y cobrando el cupo a la fuerza. Bueno, pero el Estado chileno, claro, siempre fue mucho más consolidado o institucionalizado que el peruano desde los comienzos de la República, ¿no es cierto? Incluso en teoría era una república. Era una república modelo, como ellos mencionan siempre, ¿no? Digamos, era un Estado muy centralista, ¿no? Muy oligárquico, en el sentido de que había una élite que de alguna manera... Con un Senado, digamos, tipo hereditario incluso. Bueno, ¿no? Pero esa idea de un Estado fuerte, digamos, aunque pequeño, claro, en la guerra me imagino que se consolida como maquinaria, ¿no? Como una maquinaria. Ahora, lo interesante, y un poco también es la discusión en el libro, es que este Estado tampoco es tan perfecto como nosotros lo pensamos. O sea, es un Estado que no puede lidiar con bandolerismo interno, que en la zona de Chiloé tiene brujos que están gobernando, o sea, con sus leyes, sus leyes son matar al enemigo a través de sus brujerías. Entonces, digamos, tiene toda la Araucanía que sigue estando en manos de los indios. Entonces, lo que yo creo que más que un Estado consolidado tiene una burocracia eficiente, y esa burocracia eficiente se puede desplegar durante la guerra. Y lo más interesante, yo creo que esto realmente es digamos el ejemplo de la eficiencia, es el presidente en campaña, ¿no? Que significa que tú tienes un presidente en la moneda y tienes un presidente que está en la guerra, in situ, que es civil, y que de alguna manera está administrando la guerra con los militares y les está diciendo a los militares lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, este hombre es Rafael Sotomayor, que es digamos un viejo burócrata que por 20 o 30 años ha servido al Estado chileno. Entonces, más que un Estado, diría yo, es la burocracia que lo sirve con lealtad, ¿no? Que se ha creado, digamos, una burocracia disciplinada que es capaz de cumplir los designios del Estado en la frontera, ¿no? Y Lynch es otro caso de ese tipo de Estado. Pero él era un militar, ¿no? Era un militar, pero un militar, digamos, su caso es excepcional, porque es un hombre que ha sido socializado en el extranjero, ¿no? Él pertenece a la Marina Británica, llega tarde a la guerra. Entonces, digamos que con Lynch el Estado logra consolidarse con una autonomía del ejército, porque, digamos, Lynch es un marino, pero es un marino que la Marina no quiere mucho. Digamos, es totalmente independiente de los designios de los militares. Entonces es la mano del Estado con un hombre que quiere servir al Estado absolutamente, ¿no? ¿Tú ves alguna continuidad entre este Estado que se consolida, digamos, a través de la Guerra del Pacífico y el Estado chileno actual, o la política chilena actual? Por actual me refiero pues a los últimos 20, 30 años.
Bueno, yo creo que... O desde Pinochet. Bueno, es un poco complicado, digamos, este tipo de comparaciones en el poco tiempo que nos da la televisión, pero yo diría que una de las cosas que está ocurriendo antes de la guerra y que también probablemente está ocurriendo en este momento en Chile, es que esta concertación que ellos han creído armar, digamos, liberales y conservadores, está en proceso de disolución, ¿no? Entonces hay facciones políticas que no dejan que este Estado dirija como un ente sólido, ¿no? Y eso, por ejemplo... Entonces se está formando, Chile está ingresando para el Perú en una zona de peligro, decimos. En una zona ¿Puede intentar resolver sus problemas internos con la expansión? Bueno, ha sido su modelo, ¿no? Esperemos que no, ¿no? Pero ha sido un modelo, digamos, de salto hacia adelante, ¿no? O sea, que en el momento en que... O sea, ¿cuál fue una de las razones por las cuales Pinto no puede financiar al Estado? Que los ricos, la élite, no quiere pagar impuestos. Entonces, ante esa, digamos, esa especie de impasse, la única alternativa es el salto hacia la frontera, ¿no? Claro, entonces, ahí estás obligado a pagar. El problema interno es resuelto a través de la apropiación de recursos que no te pertenecen, ¿no? Esperemos que las grandes fortunas paguen sus impuestos para que no tengan que volver a recurrir a la misma solución. Sí, pues, bueno, esa es hay que estar muy atentos, entonces, hay que estar muy atentos. Por último, el tema de la prensa, porque veo que has hecho un análisis de... Un capítulo que dedico a la prensa. Entero dedicado a la prensa chilena, ¿no? Incluso aparentemente hay una guerra con la prensa peruana también. Es una guerra, digamos, trinacional, con la boliviana e incluso la argentina, que también está participando. Y en Panamá nosotros tenemos pues algunos agentes también que están haciendo la guerra desde ahí, ¿no? Entonces es bien interesante porque es la expansión de la esfera pública a niveles, digamos, transnacionales, ¿no? Esta guerra mediática que está ocurriendo paralelamente a la guerra real, ¿no? Entonces, y que le está dando y que eso es un tema que no ha sido estudiado en su totalidad y que muestra justamente las dimensiones poco conocidas de la guerra del Pacífico. En fin, Carmen, hay muchos aspectos más que podríamos seguir conversando, interesantísimo el libro realmente. Sí. ¿Cuál es la leyenda que se construye acerca del Perú? Incluso los propios soldados que envían, ¿no? Claro, los soldados son, digamos, los agentes culturales, ¿no? Que van construyendo lo que yo denomino la otredad. Claro. ¿No? La némesis de Chile es el Perú, ¿no? Entonces es como un espejo en el que ellos ven las cosas que no encuentran, digamos, en su propia sociedad. Y son estos soldados cronistas los que posteriormente, no en el momento de la guerra, pero a principios del siglo XX, que cuando los veteranos publican sus crónicas, es que van a exacerbar este nacionalismo que es, digamos, culto, civilizado, en oposición a la barbarie que el soldado dice haber encontrado en el Perú, tanto en la Sierra como en Lima, que es una ciudad, digamos, frívola y femenina, ¿no? Que es lo que se muestra. La vacante que se retuerce en medio de sus placeres. Una cosita quería mencionar, que este libro es el primero de una colección que se propone el Centro de Estudios Bicentenario, que es una editorial que ha sido formada por un grupo de historiadores y que queremos justamente entrar en temas de discusión historiográfica, pero al mismo tiempo publicar fuentes y reeditar libros, ¿no es cierto?, de historiadores nacionales que quizás por 30 o 40 años han quedado en el olvido, pero que queremos que vuelvan a las nuevas generaciones para que se conozca su trabajo. Muy bien, efectivamente. Carmen Maqueo, muchas gracias y felicitaciones por el libro. Gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, vamos a una pausa, regresamos ahora con el tema de ciencia y tecnología. Vamos a estar con Julio Chavarri, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Hiperbárica.